Comenzamos el segmento Salud sin Pausa del podcast Women's CEO. Y de la FARPE seguiremos promoviendo el acceso oportuno a la innovación en nuestro país. Clínica San Gabriel aporta con todo su staff de especialistas de primera mano. Los invitamos a seguir los capítulos. Comenzamos. Bienvenidos a nuestro podcast de Salud sin Pausa. El día de hoy estamos en un nuevo capítulo de Woman CEO y Clínica San Gabriel. En esta oportunidad tengo a dos mujeres exitosas acompañándome que nos van a relatar un poquito sobre lo que conocen del mundo de la salud. En esta oportunidad tengo a Carla Olivera. Ella nos ha comentado que viene siendo parte de mucho tiempo del mundo de la salud como química farmacéutica. También nos has comentado que tienes una consultora regulatoria. Un poquito más adelante nos vas a comentar todo eso. Y también tengo el gusto de presentar a Carla Ruiz de Castilla, que me comenta que tiene una red de mujeres emprendedoras, también una asociación de pacientes. Nos gustaría también que más adelante nos puedas comentar un poquito de todo lo que has venido recolectando en el mundo de mujeres. Bien, vamos a comenzar este podcast el día de hoy. Comentándoles que, bueno, las mujeres estamos acostumbradas a poder desarrollarnos todos los días en temas de negocios, vinculaciones, pendientes y muchas cosas más. Pero ¿qué dejamos en pausa? Dejamos en pausa bastante el tema de nuestra salud, ¿no? Buscamos alguna alerta, alguna mención en algún momento de nuestros días para ya poder ir al médico, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito de esos temores, de esas dudas, de esas situaciones, para poder ayudar a otras personas a no tener ese miedo. Cuando ustedes escuchan más o menos el tema del derecho de la salud, ¿qué piensas, Carla, que debería saber toda mujer? Bueno, gracias. Gracias primero por la invitación para estar aquí. Yo creo que toda mujer lo primero que debería pensar es en su salud, ¿no? Cómo estar bien para que toda nuestra familia y nuestro entorno esté bien. Y saber de salud no solamente quiere decir dónde me voy a atender, sino también temas, por ejemplo, como buenos hábitos, ¿no? Tenemos que empezar a cuidar desde nosotros mismos, todo lo que tenga que ver con alimentación, deporte, la salud mental, que es clave, independientemente en el mundo en el que te desenvuelvas o te desarrolles, que es importante tener una buena salud mental, y también hacerse los chequeos preventivos, ¿no? Hay ciertos exámenes que tienen que hacerse con ciertas frecuencias. Entonces, primero creo que el tema de nuestra salud, ¿no? En todo el contexto general. Claro, muchas veces lo pausamos y decimos, no, ya, este año sí lo hago, pero... Muchas veces lo pausamos y a veces no tomamos conciencia de que si dejamos pasar el tiempo, los casos se pueden empeorar. Claro. ¿No? El tema de prevención también es clave para justamente tener un sistema de salud en general adecuado, ¿no? Claro que sí. Carla, cuéntame tú, ya con la convicción que has tenido de mujeres empresarias, ¿qué tan presente es este tema entre las mujeres que has recolectado ya en este tiempo, tus experiencias? Claro que sí, Dora. En realidad, en el tema de mujeres emprendedoras y empresarias es sumamente importante conocer que nosotros no solamente somos una fuerza social, somos una fuerza económica. 4 de cada 10 MIPES están lideradas por mujeres y tenemos que saber que también produce más de 2 millones de empleos y 132 millones en ventas. Para poder hacer todo esto, que es una maravilla para el Perú y en realidad para todos los países y el mundo, tenemos que tener nuestro propio cuerpo sano lo más posible y por eso es nuestro instrumento también para poder hacer todos los proyectos, etcétera. Entonces muchas veces no estamos muy conscientes de esto y más bien postergamos ese tema. Es como que no tengo tiempo para nada, tengo que hacer los pagos, la planilla, las ventas, esto, aquello, cuando lo fundamental, que es nuestra propia salud, podría estar deteriorándose y podríamos, como Carla comentó, necesitar un chequeo preventivo y ojo, no solamente ir cuando nos duele algo, cuando ya estamos enfermas, sino justamente realizar todos los temas de los ajustes necesarios. Y como para entrar en contexto, una cosa que a nosotros nos llamó la atención muchísimo entre las emprendedoras y empresarias de Lima Metropolitana es que cuando hicimos la pregunta de ¿conoces sobre los derechos en salud? Solo 3 de cada 10 sabía cuáles eran sus derechos en salud. Claro. ¿No? Entonces, un poquito iba mi pregunta. Exacto. ¿Cuáles tú crees que son las limitantes, ¿no? que nos impide a nosotras conocer
los derechos de la salud? Yo creo que el día a día frenético y un poco que pues están muy a cargo de todo, además del hogar, ¿no? Y es un tema de falta de tiempo, no diría yo falta de organización, sino más bien falta de tiempo y también la gran actividad, ¿no? que tienen que hacer. Entonces es por eso que dices, postergo este chequeo porque realmente no me alcanza el tiempo. Entonces tenemos que como colocar entre nuestro radar como prioritario el tema de ver nuestra propia salud. Me mencionabas en un inicio que las mujeres, 4 de 10 mujeres son exitosas, por decirlo así, dentro de unas organizaciones. ¿Cree que estas mujeres más se preocupan o se orientan para el mundo de su trabajo y dejamos después el mundo de la salud? Totalmente reconocido, incluso por las chicas Por que las conformamos estadísticas. la red, sí. Claro que sí. Y otro tema, Sí. perdón, importante que menciona Carla justamente es el tema de información. A veces no tenemos claro dónde acudir, ¿no? Yo, de hecho, con las personas con las que trabajo, a veces les pregunto, ¿qué pasa si tienes un tema de salud? ¿Sabes dónde ir? Nuestro sistema de salud es tan diverso. Tenemos, ¿no?, la seguridad social, tenemos el SIS, tenemos las clínicas privadas, centros, puestos de salud. A veces la gente no sabe a dónde ir, ¿no? Y sabemos que a veces los pacientes también recurren, por ejemplo, a farmacias, ahora a consultorios privados, ¿no? A tratar de restablecer un poco su salud. Pero cuando hablamos de prevención o de cuidar nuestra salud, a veces no sabemos dónde acudir, ¿no? No tenemos claridad cuál es mi primer lugar donde tengo que acudir, ¿no? Y creo que Hay por mucha ese motivo, falta de información. por ese motivo postergamos, por el desconocimiento, por no saber dónde acudir, como mencionas, no sabemos a qué doctor ir y pausamos un poquito hasta investigar, el tiempo se nos va y creo que eso también nos demora un poco, ¿no? Ujú. Cuéntame, Carla, ¿tú crees que la postergación ya se vuelve un hábito? Yo creo que la postergación para muchos es un hábito, ¿no? Normalmente tenemos en el mundo empresarial, inclusive seguro las emprendedoras, una agenda minuciosa con todas las cosas que se tienen que hacer, con las actividades del día, pero estoy casi segura que la mayoría no tiene dentro de su lista la agenda puesta de cuándo es el chequeo, ¿no? Y si lo tenemos, lo postergamos. A mí me ha pasado más de una vez. Prefiero a veces no postergar una reunión que quizás es crítica o importante y más bien postergar una cita médica que puede ser preventiva de un control anual. Bueno, es un control anual, lo muevo para el siguiente mes, pero no muevo esta reunión. Y creo que ahí nos falta un poco de concientización. Y también saber cuando hablo de los beneficios y toda la red de salud, cuál es nuestro derecho, ¿no? Como hoy día queríamos hablar de los derechos justamente, de qué tengo solo para que me atiendan, qué cubre estos derechos que tengo en salud. Claro que sí. Vamos a mencionar una frase bastante importante y creo que a las 3 nos impresiona. El autocuidado no debería empezar cuando ya estamos enfermas. Así es. Y es lo que venimos hablando, ¿no? El autocuidado debería ser la prioridad, como menciona Carla, debería ser algo que está siempre en nuestro hábito, ya debería estar año tras año. No deberíamos llegar a una edad de que digamos, bueno, ahora sí voy a comenzar a chequearme, ¿no? Debería ser como el hábito de levantarnos, hacer ejercicio, comer saludable y todo eso. Ya debería estar en nosotros. Y creo que también es por el temor muchas veces, ¿no, Carla? A ver, cuéntame un poquito cómo ustedes afrontarían eso. Hay un tema muy importante que quiero como mencionar para que entremos bien en contexto. ¿Cuáles son los derechos que tenemos en salud? Finalmente, ¿cuáles son estos derechos? ¿Qué busca una persona cuando tiene que atenderse de su salud? Primero, acceso a diagnóstico, a tratamiento de calidad, seguro. Tenemos que saber que el consentimiento informado va siempre primero de cualquier procedimiento médico o cualquier tratamiento inclusive. Tenemos que saber que no es de divulgación la enfermedad que uno pueda estar teniendo, que eso es privado. Tenemos también derecho a elegir y decidir sobre la atención. Tú puedes decidir no hacer nada, puedes decidir tomar el tratamiento que te están planteando. También puedes elegir si quieres una segunda opinión, que es muy importante, ¿sí? Y también tenemos que saber que el presentar un reclamo y recibir una respuesta es también una parte de los derechos que nosotros podemos tener como derechos en salud. Luego está una entidad que se llama SUSalud, que es la Superintendencia Nacional de Salud, a la cual podemos acudir todos los peruanos, sea que nos atienden en una clínica privada, que nos atienden en un seguro de salud. Entonces, eso también es parte de la alfabetización que nosotros tenemos que tener como usuarios o como pacientes. Muy bien. Dicho esto, podemos analizar, si quieres, algunos de los derechos en salud, porque creo que es importantísimo que los conozcamos para poder ejercer esos derechos, ¿no? Sí. En las empresas, antes de tomar una decisión sobre tu empresa, si vas a invertir o no,
siempre pides 2, 3 cotizaciones. ¿Por qué no estamos acostumbrados a, si es que un médico te dice que debes operarte, no tomar una segunda opinión médica? Eso no es desconfianza, sino como ejecutivas o como empresarias es bastante sano. Otra cosa, ¿qué proveedor te convence más? ¿Qué proveedor te da un servicio técnico mejor postventa? Lo mismo podemos empezar a hacer en el razonamiento de la salud, porque somos consumidores de servicios de salud. Entonces, podemos elegir un médico que pueda darnos un seguimiento mejor, que pueda atendernos más tiempo, si es que dudo algo, si es que me está pasando algo, también que esté para poder responderme. A mí me ha pasado que muchos médicos nunca te darían un teléfono. Entonces, ¿qué pasa si estás tomando algún medicamento y tienes un efecto adverso? Te quedas como en el limbo sin saber qué hacer. Exacto. Entonces, esas son partes importantes, por ejemplo, que nosotros podemos tomar en cuenta para poder ejercer nuestros derechos en salud y poder gestionar nuestra salud. Otra cosa, Dora, también que no quiero que se me escape, que tenemos carpetas, tenemos como todo ordenado en nuestras empresas y no tenemos una copia de nuestra historia clínica, por ejemplo, que puede ser digital o puede ser a la antigua también física, pero súper organizada para poder saber todo lo que ha pasado con nosotros. Es muy importante lo Eso que es clave. mencionas, es clave, es una señal que deberíamos ya tenerlo de manera como un hábito, ¿no? Creo que lo que comenta Carla lo hacemos a diario, ¿no? Organizamos nuestro día a día, organizamos todos los pendientes, pero no organizamos, como ella menciona, nuestra salud. Sí, ¿no? y si bien lo que ella menciona son derechos, no es fácil a veces ejercer ese derecho, ¿no? Por ejemplo, si yo me quisiera tener una clínica y luego quiero pedir otra consulta, ¿qué pasa con esos exámenes, con todas las pruebas que me necesitan hacer para hacer el diagnóstico? ¿Las tengo que volver a hacer o no? Entonces, eso también va tomando, digamos, de alguna manera relevancia para la toma de decisiones finalmente, dónde te terminas atendiendo, qué decisión tomas finalmente con tu salud, ¿no? Y es muy importante algo también cuando nosotros ya tomamos la decisión de ir al médico, de repente vemos a un médico un poco que nos intimida, que no podemos hacerle muchas preguntas. Nos ha pasado con médicas mujeres, con médicos hombres, cuando tenemos alguna emergencia, ¿no? Que nos da miedo contarle al médico lo que sentimos en ese momento porque lo sentimos un poco imponente. Pero ustedes cuéntenme un poquito, ¿te sientes libre de poder decirle al médico todo el síntoma que tienes en estos momentos, Carlos? Yo me siento cómoda con poder hablar con los médicos sobre mi salud y hacerle las consultas que necesito para poder justamente entender si es que tengo una enfermedad, cuál es el tratamiento, qué opciones tengo. Pero lo real es que no todos tenemos esa capacidad de poder cuestionar o preguntarle al médico, ¿no? Inclusive lo vemos, por ejemplo, yo soy farmacéutica y lo vemos, y lo he visto más de una vez, a veces en establecimientos farmacéuticos, y no hacen más preguntas con respecto a qué otro tipo de tratamientos hay o si no hay un medicamento, ¿por qué tiene que usar otro? Entonces hay bastante desconocimiento y creo que a veces no es tan fácil cuestionar, pero creo que es algo, como decía justamente Carla, que tenemos que acostumbrarnos a hacerlo, porque es parte de lo que hacemos en otros ámbitos, pero no cuando hablamos de nuestra salud. Claro, es muy importante. Y Carla, cuéntame, ¿tú crees que deberíamos cambiar esa manera de pensar? De paciente obediente a paciente participativo y paciente protagonista. A eso tenemos que cambiar y ahora con la inteligencia artificial, con todo lo que hay en las redes sociales y con toda la información que incluso de gran calidad nos puede orientar, podemos tener una relación médico-paciente mucho más horizontal. Y en ese sentido va cómo evolucionamos nosotros como usuarios de servicios de salud. Muy importante llevar preparadas todas las preguntas que uno tiene para el doctor, no irse sin dudas, no irse con dudas, mejor dicho, y poder hacer una consulta más efectiva, más eficaz, más eficiente, ¿no? Claro. Porque el médico finalmente tiene muchos pacientes, entonces si nosotros llegamos a apuntes de todo lo que queremos preguntar, vamos a ser mucho más eficientes en esa consulta y sobre todo para nuestra salud va a ser muchísimo mejor salir con todas esas dudas disipadas. Hemos hablado un poquito del mundo de la farmacéutica también. Es difícil para un paciente aceptar o para una mujer aceptar el tratamiento también, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros mencionarles ahorita a las mujeres de no tener el miedo a poder comenzar un tratamiento? Bueno, yo creo que lo primero para poder tomar la decisión ya de empezar un tratamiento médico es informarse, ¿no? Informarse con el médico, aprovechar
que en todos los establecimientos por regulación tenemos un farmacéutico, en todas las farmacias, oficinas farmacéuticas. Entonces creo que debemos aprovechar que tenemos al profesional de salud ahí para poder justamente hacer las consultas, liberar algunas dudas, cómo se deben tomar ciertos medicamentos o qué otros medicamentos a veces quizá tomamos, a veces quizá en las consultas médicas nos olvidamos quizá de algunos tratamientos concomitantes que tenemos. Entonces creo que es importante también aprovechar al profesional que tenemos en los establecimientos para poder justamente absorber todas las dudas que pudiéramos tener, ¿no? Sobre respecto al medicamento. Y si tenemos, por supuesto, algún malestar también, porque creo que nunca preguntamos, ¿y qué pasa si este medicamento me cae mal, me cae una reacción o me da mucho sueño, más allá de lo que tenga la literatura, ¿no? Creo que es importante también saber que hay algún momento en el que tenemos que levantar estas alertas de los eventos adversos y poder reportar justamente este tipo de situaciones, que no solo pasan con medicamentos, también nos pasan a veces con dispositivos médicos, ¿no? Alguna jeringa, inclusive, por ejemplo, que no esté funcionando bien el émbolo y que se atore, ¿no? Lo más fácil es desecharlo y quizá buscamos otra, pero necesitamos reportar, y creo que esa es una cultura que todavía no la tenemos arraigada, pero poco a poco hay mucha más difusión sobre los temas de reporte de eventos, así que creo que por ahí creo que es lo más importante para poder estar seguros del tratamiento que tenemos, que vamos a seguir, y tener siempre estas llamadas también de consultas, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo puedo relacionar yo la autonomía entre liderazgo y la salud? Tenemos que saber también que las mujeres nos ocupamos a veces y en gran parte de toda la salud familiar. Entonces no solamente está repercutiendo en nuestra salud personal, sino casi 7 de cada 10 mujeres se ocupa de la salud, de decidir qué EPS, qué seguro va a atender a los hijos, después de hacer el seguimiento de los tratamientos de lo que les sucede a los hijos, al papá, al esposo. Y prácticamente ver por una mujer es ver por todo ese núcleo familiar. Es importante ese autocuidado, es importante toda esta, digamos, esta health literacy, aprender cómo ser pacientes, cómo ser usuarios de servicios de salud para tomar esas mejores decisiones. Y otro tema que me parece importante comentar es la salud financiera y la enfermedad. Estamos preparados para enfermarnos, vamos a poder cubrir esa enfermedad, ¿qué seguro tenemos? Carla hace un momento comentaba que tenemos un seguro fragmentado, un servicio público de salud fragmentado. Tenemos como el 60% de pacientes en el SIS, en el Seguro Integral de Salud. Tenemos como el 30% de los pacientes del Perú en eSalud. Y tenemos menos del 10% entre los otros seguros privados, Fuerzas Armadas y policiales. Cada seguro es un universo. Tenemos que saber qué cosa cubre nuestro seguro. Si nos enfermamos de cáncer, de otras enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, ir con un paso adelante, conocer qué hacer en casos de enfermarnos y saber si vamos a poder cubrir, si vamos a tener que tener un copago, si vamos a tener qué alternativas, ¿no? Acabas de hablar algo bastante importante porque muchas veces nosotros, como dices, ¿no? Primero priorizamos nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, y en el último horizonte nos dejamos a nosotras, ¿no? Y es importante también nosotras poder priorizarnos y ponernos en un lugar donde debemos siempre autoanalizarnos internamente y externamente, ¿no? Ha sido un privilegio conversar con ustedes y ahora quiero hacer una dinámica, primero una pregunta, luego otra pregunta, para poder brindarles más información a las personas que nos están escuchando. Carla, ¿yo tengo derecho a pedir que me expliquen nuevamente algo que no entendí en mi consulta médica? Por supuesto, tienes derecho a preguntar y hacer las repreguntas que necesitas para estar tranquila y segura de la información que estás recibiendo, ¿no? Y la idea no es salir de la consulta con más dudas, sino justamente aprovechar esos espacios para poder absorber las dudas que uno pueda tener. Muchas gracias. Carla, ¿tú crees que yo tengo derecho a buscar una segunda opinión? Yo iría mucho más allá del derecho. Yo creo que es una decisión responsable buscar una segunda opinión y te cuento un caso extremo, ¿no? Una paciente que nosotros hemos recibido en la Organización de Pacientes Esperanza, donde yo trabajo, que un médico le había dicho tienes que operarte. Y el médico era cirujano, entonces muy orientado a la operación. Pero para la paciente, por un tema de miedos, de N cosas, la operación no era la mejor alternativa. Y no quiero entrar en detalles a ver si es que de verdad la debían operar o no, porque también puede pasar eso. Pero para ella tenía muchísimo temor de la operación. No quería operarse y no se le ocurrió una segunda opinión médica.
en la segunda opinión médica o tercera opinión médica inclusive, podían haber un abanico de alternativas. Entonces creo que si lo interiorizamos como un tema de decisiones, de otros tipos de decisiones que tomamos todos los días, tomar 2 cotizaciones, 2 presupuestos, 2 preguntas o más para tomar una decisión tan importante que es nuestra salud o nuestra vida, es responsable, no solo necesario. Me saltaste una pregunta porque la siguiente era si yo debería buscar información. Y bueno, nos acaba de quedar que claro que sí. Es importante poder buscar más opciones, que nos aclaren más el panorama, ¿no? Porque a veces nos asustamos cuando escuchamos, ya, no, tenemos que operarte. Y de repente no es lo más recomendable. Para la persona, Para la- porque cada persona es un universo. No, No y tenemos que imagínate. estandarizar, que pensar que para una patología, para todos va el mismo tratamiento. Cada persona tiene sus prioridades, tiene sus situaciones, entonces cada cosa debe ser individual. Y acceso a la información, perdón que te corte también, ¿no? Porque no todas las personas tienen el mismo acceso a la información. Hay personas que no saben dónde buscar. De hecho, me pasó justo ahora que comentas un caso cercano a ti, también de un paciente que pensó que como solo se había caído, ¿no? Fue una consulta médica, le dijeron se tiene que operar, y dijo, no, se me va a pasar, ¿no? Ya se me va a pasar con antiinflamatorios, y recurrimos a otra cita, y sí tenía justamente una fractura, no era expuesta obviamente, pero no quería recibir otra atención pensando que falta de desconfianza y de desconocimiento de saber realmente qué pasos tienes que seguir para poder estar más seguro y poder tomar decisiones sobre tu salud, ¿no? Y ahora lo que me comentas de buscar información, muchas veces cuando recibimos algún tipo de diagnóstico, ¿crees que es recomendable nosotros buscar en estos medios y con Google o debemos ir directo a un médico? Yo recomiendo, por supuesto, ir al profesional de salud. Y seguro más de uno de los que van a ver este podcast van a coincidir conmigo en que cuando tienen un diagnóstico y lo buscan en internet, muchas veces la información no es real, no es confiable. Muchas veces hasta el desenlace es catastrófico, ¿no? Y eso no nos ayuda a tomar a veces las mejores decisiones, porque también podemos recibir esa información quizá en un momento en la que somos muy vulnerables y poder generar más bien otros problemas como una depresión o una ansiedad o simplemente negarse el tratamiento. Entonces yo creo que lo más importante es, como decía Carla, justamente tener un profesional, si quiero otra opinión, buscar otra opinión, pero finalmente estar cubierta por el tema de la atención médica, que de alguna manera te garantice pues que el tratamiento que estás siguiendo es el más adecuado. Muchas gracias, Tabla. Bien, ¿y ustedes creen que si cada mujer que nos pudiera escuchar el día de hoy pudiera tomar una decisión de la salud después de ver este episodio, cuál debería ser, Gabra? Cuéntame un poquito. La primera, la cultura de la prevención y la de los chequeos preventivos, aunque no le duela nada aún. Eso en primera persona porque somos normalmente quienes lideran el hogar. Entonces, dar el ejemplo en ello, no postergar nuestra salud, porque el cuerpo que tenemos es el único vehículo que nos va a transportar hasta el último día que vamos a tener. Es el que nos va a permitir emprender, trabajar, estudiar, ayudar a los hijos y hacer todas las dimensiones de la vida de una mujer. Entonces, el chequeo preventivo anual, aunque no le duela nada a una, es la primera recomendación que podría darles. Y en segundo lugar, el tema de no postergar nunca el tema de la salud. Creo que es fundamental, es importante y eso nos va quedando claro cada vez más ahora. Creo que la salud es algo que a veces no valoramos porque cuando estamos bien, ¿no? Es como respirar, ¿verdad? Claro. Respiramos y no nos damos cuenta hasta que podamos tener una obstrucción pulmonar y finalmente ahí sí quizás lo valoramos más. Creo que la salud que tenemos el día de hoy la tenemos que tratar siempre de tener bien y para eso justamente hay que hacer la prevención, hay que hacer nuestros chequeos, hay que comer saludable, tener buenos hábitos, hacer ejercicio, deporte, por lo menos caminar. Creo que eso es clave para poder estar en salud, ¿no? Claro que sí. Y has hablado de algo muy importante porque hoy hemos hablado sobre informaciones, prevenciones, derechos, limitantes, ¿no? Pero tenemos que conocer algo bastante importante, que nuestra salud nos pertenece a cada una de nosotras. Y tenemos ahora, estas mujeres exitosas el día de hoy nos han comentado y para que cada uno de ustedes pueda confiar en que ustedes pueden ayudarse a sí mismas, pueden ponerse como prioridad para esto, ¿no? Desde Woman CEO les agradezco mucho a ustedes dos por acompañarnos el día de hoy en la Clínica San Gabriel
por abrirnos el espacio para tocar a más mujeres, para tocar a más personas que se puedan identificar y no esperen una decisión y podamos seguir avanzando con el equipo médico que buscamos el día de hoy, ¿no? Muchas gracias a ambas. ¿Algo para cerrar nuestro podcast del día de hoy? Bueno, mi mensaje final para todos los que nos están escuchando el día de hoy, ¿no? Y que van a escuchar este podcast, es que no dilatemos más cuando hablemos de salud, ¿no? Que nos informemos, que busquemos información justamente para poder entender dónde podemos hacer nuestros chequeos preventivos, cuidarnos también en el tema de nuestra alimentación, de hábitos y la salud mental, que también es tan importante. Yo creo que hay factores que tenemos que siempre buscar para poder estar bien y que alrededor nuestro también van a estar bien, ¿no? La salud es nuestro derecho y cuando estamos bien, a veces no lo valoramos, pero finalmente creo que solamente la valoramos cuando sí tenemos algún deterioro en nuestra salud, ¿no? Muchas gracias a Woman CEO, el podcast Salud sin Pausa. Creo que es muy importante que sepamos que las mujeres lideramos en muchos aspectos y que tenemos que empezar a acostumbrarnos a liderar la propia salud también, a no postergar esas decisiones importantes que van a mantener nuestro cuerpo saludable mucho más tiempo. Y cuando tienen una enfermedad, en realidad tampoco tenemos que volcarla en que se acabó todo, ¿no? Tomar las buenas decisiones quiere decir que también podemos tomar una buena decisión para poder seguir un tratamiento, sobre todo en las enfermedades crónicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en otro episodio.